Bien, feliz sábado. Vamos a explicar algo. La gran mayoría ya conocemos, hemos visto, hemos presenciado distintos bautismos. Qué alegría poder estar acá hablando, teniendo esta hermosa guardia. Pero cada vez que hablamos de bautismo me gusta remitirnos al origen de la palabra bautismo. Como todos sabemos, una palabra de origen griego que determina una acción de hundir, sumergir. Y ustedes dirán, bueno, si nos limitamos a lo que es el sentido de la palabra, no tendría que haber dudas de que el bautismo es justamente hundir, sumergir a una persona. Pero en esta mañana me gustaría poder compartir por qué fue que hay lugares o personas que son bautizadas de forma distinta. ¿Por qué en vez de bautizar por inmersión hay lugares donde se bautiza por aspersión? Saben que todo comienza con San Agustín. Creo que la gran mayoría escuchó hablar de San Agustín. San Agustín fue el creador de una doctrina que se la conoce actualmente como la doctrina del pecado original. ¿En qué consiste esta doctrina? Consiste en decir que cada ser humano, cuando es niño, nace pecador. Y yo entiendo que el bautismo, como dice la palabra de Dios, es justamente para entregar esos pecados en las manos del Señor. Imagínense en un niño, un bebé, un recién nacido. ¿Lo podríamos hundir, sumergir? No. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Se empezó justamente a bautizar por aspersión, rociando una pequeña cantidad de agua en la cabeza del niño. Pero encontramos en la primera carta de Juan, el capítulo 3:4, que dice, todo el que comete pecado infringe o quebranta la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Yo pregunto, un niño, un bebé que no tiene uso de razón, ¿puede infringir la ley de Dios? No. Por lo tanto, como iglesia y bíblicamente entendemos que no existe tal pecado original. Por lo tanto, nosotros entendemos que la decisión de bautismo es una decisión que tiene que tomar la persona cuando ya está en la edad y con las facultades necesarias para elegir. Yo no puedo obligar a nadie a pasar por las aguas del bautismo. Justamente la palabra de Dios dice que la persona tiene que pedir para ser bautizado. Porque ¿qué es el bautismo? Es morir a la vieja vida. Y muchas veces se habla del bautismo como una tumba y algunos se horrorizan. No, nadie se va a morir en esta mañana. Simplemente que públicamente estos dos jovencitos están diciendo, aceptamos la muerte de Cristo. Somos pecadores y tal condición no la podemos cambiar. Pero sí a través del sacrificio de Cristo podemos vivir seguros de que vamos a ser salvos. Por lo tanto, el bautismo es eso, es la demostración pública. Ellos ya hicieron su decisión personalmente con Dios, pero en esta mañana quieren hacerlo públicamente. Quieren ante toda la iglesia como testigo decir, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Queremos que realmente el sacrificio de Él sea nuestro y poder vivir una vida distinta. Por lo tanto, esta ceremonia que vamos a vivir en esta mañana es una ceremonia santa, llena de simbolismo, de significado, y disfrutemos y alegrémonos porque dice que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Así que preparémonos para disfrutar esta hermosa ceremonia. En los cielos, santificado sea tu nombre en esta hora y en nuestra iglesia. Queremos, Señor, rogarte de que tu presencia a través de tu Espíritu sea tangible en esta hora, en el corazón de todos nosotros, pero especialmente en el corazón de Antonella y de Brandon. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Los hermanitos Brandon y Antonella bajarán a las aguas bautismales. Brandon eligió como texto favorito Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, que dice, honrad a todos, amad a los hermanos, reverenciad a Dios, honrad al Rey. Y su himno favorito es el himno de los aventureros. Brandon.
Y Antonella eligió San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ayer a la noche recibí una llamada inesperada. Eran las 10:15 de la noche cuando recibí una llamada de mi hermano, que es pastor en Rosario. Generalmente nos llamamos durante la mañana o la tarde, pero nunca es ahora. Y me dice: Rolando, ¿te acordás cómo se llamaba el club donde nosotros nos iniciamos, en el Club de Conquistadores? Ay, le digo, Adolfo, la verdad que no me acuerdo. Hace tantos años de esto. Dice, porque tengo una foto donde estamos los tres vestidos de conquistadores allá por el año 64. Que no se olviden que el Club de Conquistadores se inició el 10 de noviembre del año 1960. 4 años después, yo iniciaba mis actividades en el Club de Aventureros, que en aquel entonces no era ni aventureros ni conquistadores, era el Club de Conquistadores. Nada más, no había diferencia entre una cosa y la otra. Así que le pedí que me la mande y cuando me la mandó la subí al Facebook. Por favor, no la vayan a buscar enseguida. Dejen pasar unos cuantos años hasta ver esa foto. Lo cierto es que poco pensaba yo del bautismo de esta mañana, donde tengo un aventurero que se va a entregar al Señor y la hermana, que yo espero que Antonella en algún momento nos acompañe en el Club de Conquistadores. ¿Ya estás? Sí. Ah, ya está, perfecto. Entonces tenemos una conquistadora y un aventurero. Y saben una cosa, mis hermanos, para ellos es un momento muy feliz. A Antonella le costó un poquito más tomar la decisión, pero finalmente decidió entregarse al Señor esta mañana. Pero tengo acá en mis manos 2 adolescentes, un niño y un adolescente. Y yo quiero en esta mañana hacer algo distinto, en un bautismo distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer. En nuestra iglesia, y no solamente estoy hablando de la iglesia de Morón, estoy hablando de nuestra iglesia, de toda la iglesia, hemos perdido generaciones enteras de nuestros niños, generaciones enteras de nuestros jóvenes. Y nos ponemos felices porque nuestros niños vienen a la iglesia de niños y tenemos que llorar amargamente cuando nuestros niños llegan a la adolescencia y ya no quieren venir a la iglesia. Y déjenme decirles que esto está directamente relacionado con el ejemplo que le damos los mayores. Somos nosotros los que tenemos que mostrar a nuestros niños y adolescentes lo felices que somos asistiendo a la iglesia, estando en la iglesia, comprometiéndonos con la iglesia, salir a visitar con ellos, salir a dar estudio bíblico con ellos, sembrarle en su corazón la semilla preciosa
de lo que es estar al lado de Jesús. Hay 1000 circunstancias, hay 1000 elementos que Satanás utiliza para echar a nuestros niños y adolescentes del seno de la iglesia. Y me da la impresión que somos nosotros los grandes, los adultos, los que nos tenemos que comprometer con el Señor y hacer todo lo posible con palabra y sobre todo con ejemplo para que esta iglesia sea el lugar más feliz para nuestros niños. Déjenme decirles, hermanos, no alcanza una historia para niños en el sermón. No alcanzan 1 hora de escuela sabática el sábado por la mañana. No alcanzan 4 horas de nuestros niños en la escuela. Necesitamos que el hogar esté en sintonía con el club, con la iglesia, con la escuela y con lo que Dios enseña en su palabra. Necesitaba decirles esto, hermanos. Necesitaba abrirle mi corazón y que todos los adultos nos comprometamos. No solamente nos sintamos felices porque nuestros niños hoy se bautizan, sino que la tarea ahora no termina, recién empieza. Recién empieza. Y con las oraciones de ustedes y la ayuda del Espíritu Santo, podremos ver que estos niños que hoy se bautizan, los que están acá haciendo esta guardia de honor y todos los que están sentados en la iglesia permanecerán en la iglesia hasta que Jesús venga. Y entonces, para calmar la ansiedad de Brandon y para que no se haga demasiado tediosa la espera para Antonella, por mandato del Señor Jesús, por mandato de su palabra, como pastor de la iglesia, los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, pedimos tu gracia y tu compañía para Antonella y para Brandon. Que ellos puedan crecer por la influencia de tu Espíritu y por el consejo y orientación de sus papis. No es fácil la tarea. Y no va a ser fácil mientras estemos en este mundo, pero también tenemos la seguridad de tu compañía. Y solo lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Como motivo de gratitud a Dios y de alabanza, el corito de aventureros tendrá a su cargo estos minutos que tiene que ver con la adoración infantil. Entonces pedimos a los aventureros que pasen para
entonar su canción a Dios. Como adoración a nuestro Dios, los chicos aprendieron una canción que habla de la creación, diferente a la que estamos acostumbrados a cantar. Entonces, Maite los va a ayudar ahora y queríamos decirles que les comentábamos a ellos que es a través del Salmos 19, donde el salmista nos enseña a que adoremos a Dios y a su creación a través de las canciones. Y quien estaba dirigiendo el coro de aventureros, ahora va a cantar para honra y gloria de Dios y para que podamos espaciarnos también en la letra de lo que va a cantar. Pensaba en ti. Maite. Con un concierto con el sol, aunque haya silencio se escucha una canción, lleno de colores y de luz, pues pensaba en ti, fueron melodías, escucho mi corazón, la creación a ti cantaba al unísono, anunciando al Rey de la creación, pues pensaba en ti, uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar, canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Con esta canción y desde mi corazón darte el honor. Hoy me desperté escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó, era la creación, toda la creación.
me quedan solamente 3 minutos. Y en estos 3 minutos podría predicar un sermón que alguna vez escuché del pastor director de jóvenes de la Asociación General. Tenía 15.000 jóvenes que lo estaban escuchando. Había gran expectativa por escuchar a este gran líder de jóvenes, el pastor Holbrook. Gracias. Y él se paró a una tribuna y le dijo: no hagáis como la mujer de Lot. Se paró a la de enfrente y dijo: no hagáis como la mujer de Lot. Y a la de la derecha dice: no hagáis como la mujer de Lot. Y se sentó. Ese fue todo el sermón. Hay mucho para decir. Solo que si yo en esta mañana dijera eso, algunos tratarían de llamar a la asociación y decirle que el pastor Gigliotti algo le está pasando. Siempre en un bautismo, voy a tratar de ser breve, pero siempre en un bautismo está el corazón más dispuesto a abrirse y a enternecerse. Así que yo voy a utilizar este momento para eso. Y el tema de esta mañana lo titulé De corazón a corazón. De mi corazón al corazón de ustedes. Pero antes de abrir mi corazón, déjenme echar un vistazo a lo que pasa a nuestro alrededor. Y lo primero que pasa cuando miramos alrededor es asombro, porque la ciencia, el progreso, la tecnología ha avanzado tanto en tan poco tiempo que hasta nosotros nos asombramos de los cambios hasta violentos que se producen en medio de nuestra sociedad. De la diligencia del año 1800 hemos pasado a los aviones supersónicos, y ya que supersónicos, ya hay aviones que ni siquiera lo pueden rastrear los radares porque viajan a tanta velocidad y a tan baja altura que ni siquiera se pueden ver. Y esta semana pasada hasta se empezó a tripular los aviones de guerra ya sin pilotos. Ya sin pilotos. La tecnología ha crecido tanto que nos asombra lo que acabo de decir. De los lentos correos de los tiempos de Napoleón, al Internet, al Facebook, a los medios de comunicación masivo en forma impresionante, impresionante. Lo que pasa en Santa Cruz se ve a los pocos minutos en Buenos Aires. Y lo que pasa en Estados Unidos se ve en Buenos Aires. Lo que pasa en la China se ve en Buenos Aires. Los prodigiosos abonos capaces de producir alimentos plásticos que son muy lindos a la vista y cuando usted lo pone en el plato no tienen gusto a nada. ¿Les pasó esto con el tomate, por ejemplo? Estamos comiendo plástico. Semillas híbridas. Que vaya a saber en qué degenera todo esto en el día de mañana, porque no sabemos las consecuencias físicas que nos pueden traer, pero es lo que hay que para comer. De las sangrías y el calomel que se utilizaban a principios del siglo pasado, a lo maravilloso de la ciencia médica. Una operación de ojos, por más compleja que sea, solo dura 3 minutos. 3 minutos.
y nunca más tiene que hacerse ningún tipo de retoque en los ojos. Se cambian los cristalinos, se cambian todo lo que se tenga que cambiar y la operación es prácticamente garantizada. El hombre ha transformado corazones, pero no se ha podido transformar su corazón. Ha podido cambiar corazones, pero no ha podido cambiar actitudes. No ha podido cambiar pensamientos. No ha podido cambiar tendencias. Y cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, lo fascinante de la tecnología y de la ciencia, cómo ha progresado en todos los frentes, descubrimos que todavía hay gente que no es feliz. Hace no mucho tiempo atrás, caminaba, no era pastor de Morón, pero caminaba por Morón. Y entré en un negocio buscando a una persona y la encontré. Habíamos sido compañeros de curso en el 5º año en Puigari. Y yo sabía que andaba acá por Morón, había tenido noticias que no iba a la iglesia y como me sobraban algunos minutos, decidí ir a verlo. Y lo encontré. Y después de darnos un abrazo, él me dice: Rolando, ¿sos feliz? Y yo me puse a pensar en si mi cabeza, si mi cara no demostraba que era feliz. Si mi trabajo no me hace feliz. Si mi relación con Jesús no me hace feliz. Si somos felices viniendo a la iglesia o nuestra cara y nuestra vida demuestra otra cosa. Y me pregunto, ¿qué ven los que están al lado nuestro? No he dejado de preguntarme desde aquella oportunidad qué es lo que demuestra mi cara. Pudiendo cambiar órganos, el hombre no ha podido cambiar, vuelvo a repetir, corazones y actitudes, pensamientos. Impresiona la cantidad de artículos que publican las revistas especializadas, y ustedes entenderán que yo no leo otras revistas que teológicas. Y a veces no tengo tiempo ni para leer esas, menos tengo tiempo para leer las otras, pero resulta hasta llamativo que algunas revistas teológicas serias del mundo teológico tengan algunas tendencias modernistas, mediante los cuales expresan ideas totalmente alejadas de la Biblia, como por ejemplo están las opiniones de Paul Sartre y habla del silencio de Dios. Heidegger habla del silencio de Dios. Jasper habla del encubrimiento de Dios. Bultmann habla del ocultamiento de Dios. Tillich del no ser de Dios. Althusser y Nietzsche hablan de la muerte de Dios. Y todas estas filosofías contrapuestas con el Nuevo Testamento que habla del amor de Dios. Pero estas filosofías que impregnan la literatura teológica y la literatura secular también, porque finalmente se ve esto en los distintos, en los distintos medios de comunicación. Veo los esfuerzos que han hecho muchas iglesias para adaptar el mensaje cristiano a la época en la que estamos viviendo. Hermanos queridos, las iglesias, a no ser la iglesia adventista, se han quedado en la cruz. Se han quedado en la cruz.
y solo Cristo sana y solo Cristo salva en la cruz. Pero no hay un futuro para las demás religiones. No hay un presente, no hay un futuro. Porque Dios ha muerto, porque Dios guarda silencio, porque Dios está alejado de los hombres y por eso se creó un partido político, que es el humanismo, que es trabajar el hombre por el hombre. El partido político humanismo no es un partido político, es una religión, de paso. Hecho partido político. Pero es donde saca a Dios del hombre y pone el esfuerzo del hombre por el hombre. Porque Dios guarda silencio, porque Dios se murió, porque Dios no se mete en la vida de los hombres. Eso es lo que las distintas revistas teológicas han permeado, han influido en los conceptos de nuestra sociedad. Y han producido una búsqueda de explicaciones complicadas y difíciles de entender para la sencillez del Evangelio. Lo claro del Evangelio. Y lo único que se ha conseguido es oscurecer y desvirtuar las enseñanzas del Señor. Eso ha llamado a muchos a abandonar no solamente a Dios, sino a abandonar la iglesia y alejarse de los principios eternos, cayendo en la garra de la teología de la desesperación y del activismo o de la revolución. Y algunos no ven otra posibilidad que salir a la calle a tocar ollas o cacerolas o prender velas o hacer procesiones porque están desesperanzados de lo que Dios puede hacer con respecto al ser humano y a la salvación de cada una de nuestras vidas. Una de esas verdades sacudidas hasta su cimiento, tanto por la teología de la liberación, es el tema del pecado y del perdón de los pecados. Y déjenme, no tengo todo el tiempo para desarrollar este tema, pero algunas personas insisten en que el pecado no existe. Y que sería una premisa fácil el poder de alguna forma solucionar esto de que las iglesias hablamos del pecado. Entonces hay métodos que se utilizan para liberar al hombre del pecado, como es la meditación, el control de las hormonas, el equilibrio eléctrico de nuestro ser y de nuestro cerebro. Y estas personas concluyen entonces que la conducta del ser humano y el pecado del ser humano, con controlar las hormonas, controlar las corrientes eléctricas, uno podría hasta empezar a solucionar el problema del pecado en el ser humano. Hermanos queridos, déjenme decirles o hablarles de la meditación. Y allí encontramos a todas las religiones orientales y algunas hasta empiezan a impregnar a las religiones cristianas occidentales de nuestro medio. Todas estas religiones no cristianas se basan casi exclusivamente en la meditación trascendental, que de meditación tienen poco y de trascendental por supuesto nada, pero captan la atención de los adoradores. Podríamos hablar mucho de esto, pero no voy a tocar demasiado el tema porque no tengo el tiempo. El control de las hormonas. Hay personas que están preocupadas con sus hormonas. Es cierto que no se puede negar la influencia de las hormonas en el cuerpo y en las reacciones que tenemos. Por ejemplo, una explosión de mal genio, de ira, de enojo, es un
la adrenalina se vuelca en el torrente sanguíneo y eso produce de alguna forma un efecto especial en el ser humano. Pero ese proceso se puede dominar mediante el pensamiento. Y hay muchos textos en la Biblia que hablan de dominar el pensamiento. Por ejemplo, 1 Corintios 9:27. ¿Qué dice 1 Corintios 9:27? Dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, yo tengo que cuidar mi cuerpo. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. O sea, yo no puedo dejar librada mis hormonas a lo que produzcan mis hormonas, sino que yo las tengo que controlar a través de ¿qué cosa? Del pensamiento. Bueno, y tenemos Proverbios 23:7, Isaías 55:7, y el mejor caso es el caso de David. David un día estaba feliz en su palacio, subió a la azotea, miró, planeó, ejecutó y mató. Yo no niego que David debe haber tenido una secreción de hormonas quizás un poco distinta a las mías o a la de todos nosotros, pero no eran justificativos para planificar y matar. Él tendría que haber cuidado ¿qué cosa? Sus pensamientos. Él tendría que haber cuidado las avenidas del alma. Lo que entra por los ojos, lo que entra por los oídos, lo que toco, lo que olfateo, lo que gusto. Hermanos, tenemos que controlar nuestra vida. Podríamos hablar del equilibrio eléctrico y uno no niega que en nuestro cuerpo hay electricidad, pero algunos pensarían que si el problema del pecado fuese un equilibrio eléctrico con una batería, con ¿cómo se llama ese que equilibra la tensión? ¿Cómo? Un estabilizador de corriente, el tema estaría solucionado. Y si bien la corriente existe en nuestro cuerpo y no la podemos negar, también es cierto que nosotros debemos seguir cuidando todas nuestras impulsos y todas nuestro cuerpo. Hermanos queridos, ¿qué es entonces lo que produce el control de nuestra mente y de nuestro cuerpo? Dice el Camino a Cristo, la página 69. Conságrate a Dios todas. Algunos mueven los labios. Conságrate a Dios todas. Ah, ¿la conocen? ¿Lo conocen? Conságrate a Dios todas las mañanas y haz de esto tu primer trabajo. Ah, ¿lo conocen? Los que no lo conocen lo repetimos. Conságrate a Dios todas las mañanas y haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda tu obra hecha en mí. Leí la frase completa, la cita completa. Hermanos queridos, en el capítulo 3 de Juan, el capítulo 3, el versículo 7, dice así, Juan 3, 7. Allí Cristo le está hablando a Nicodemo. Había una entrevista con Nicodemo. Y a Nicodemo el Señor le dice en el versículo 7, no te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
Hoy vimos 2 personas nacer de nuevo. Y yo me pregunto, hermanos, ¿no será que nosotros también necesitamos nacer de nuevo? ¿No será que no solamente los que nunca pasaron por las aguas del bautismo tienen que bautizarse, sino que nosotros nos tenemos que bautizar todos los días? Porque si dice conságrate a Dios todas las mañanas y Dios nos pide que nazcamos de nuevo, ¿no será tiempo de que dejemos de lado y las excusas para decir no, la corriente eléctrica, no, las hormonas, no, porque la presión social, no, porque los amigos, y dejemos de dar excusas y de una vez por todas nazcamos de nuevo? Nacer de nuevo implica empezar de nuevo. Empezar de nuevo todas las mañanas, la consagración a Dios todas las mañanas. Hermanos queridos, si no empezamos todas las mañanas, estamos perdidos. Si no empezamos todas las mañanas una relación personal con Dios y no la renovamos todas las mañanas, estamos caminando sobre la cornisa. Estamos caminando al filo de la espada, con el peligro cierto de caernos y de morirnos por la eternidad, porque no siempre es fácil levantarse. Yo pregunto en esta mañana, de todos los hermanos que alguna vez se bautizaron, ¿hay alguien que le quiere decir al Señor junto conmigo, yo también ahora quiero comenzar de nuevo y quiere poniéndose de pie? Porque a mí me gustaría orar por los que se ponen de pie. Sí, Señor, yo necesito comenzar de nuevo. No importa si alguna vez yo ya pasé, pero eso fue el principio. Y el final solamente lo conoce el Señor. Yo pregunto, ¿hay aquí en esta mañana alguna persona que no pasó por esas aguas y que en algún momento le gustaría decir, Señor, yo quisiera pasar por esas aguas? ¿Hay aquí alguna persona que nunca pasó por esas aguas y quiere algún día pasar? ¿Hay alguna persona que está volviendo a la iglesia y que su vida no pasó por los mejores caminos y quiere renovar su pacto con el Señor algún día en las aguas bautismales? ¿Hay aquí alguna persona? A mí me gustaría invitarlo a pasar. Este es el momento de tomar decisiones, ya que queremos ser nuevos, ya que queremos ser nuevas personas. ¿Por qué no tomar decisiones que podamos llevar a un final feliz en poco tiempo? ¿Hay aquí algún niño, algún joven, algún adulto que le gustaría pasar por esas aguas y algún día entregarse al Señor? Me gustaría orar por esa persona. ¿Hay aquí alguna? Amén. Vení. Amén. Amén. Gracias por ser valientes. No es fácil llegar por primera vez después de algún tiempo a la iglesia y amén, amén. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Aquí hay alguno más? Vuelvo a repetir, ¿hay algún niño? ¿Hay algún jovencito? ¿Algún adulto más que quiera decirle, Señor, no tengo más excusas? Se me acabaron las excusas. Solo la concupiscencia de mi mente, los pensamientos de mi cabeza me llevaron al pecado y yo necesito renovar mi pacto contigo otra vez.
y crecer. Claro que sí. Amén. Amén. ¿Y ellos no están aquí? Venga, hermana, venga y vamos a orar por su esposo y por sus hijos. Pregunto, ¿hay acá alguna mamá, algún papá, alguna esposa que también quisiera que oremos por sus hijos que hoy están alejados del Señor? Amén. Pase, hermana, pase aquí. Amén. Vamos a hacer una oración de altar en esta hora. Porque lo más lindo que tenemos son nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa. Necesitamos que todos vayamos al cielo, que todos nos preparemos para ese acontecimiento. Y gracias por darme esa idea preciosa de orar por nuestros seres queridos. ¿Saben? Les voy a contar. En casa, gracias a la influencia de mi abuelo, que fue el primero que vino de Italia, hay 5 pastores en casa. En mi caso personal, está papá, que ya está jubilado. Tengo 2 hermanos que son pastores, uno en Ushuaia y el otro en Rosario. Pero tengo una hermana que está alejada del Señor. Cuatro pastores no pueden con una que se alejó del Señor. Yo sé lo que es tener una hermana fuera de la iglesia. Yo lo sé. Por eso los entiendo. Y quizás no podamos hacer nada, pero el Señor sí puede hacer. Y el Señor sí puede tocarlos. Yernos, nueras, todos los que están cerca del corazón. ¿No es cierto, hermana Leyes? Amén. Amén. ¿Qué les parece si todos nos arrodillamos para orar? Allí donde estamos, el que pueda, el que no pueda, se queda paradito o sentado en el asiento. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, cuánta gratitud hay en nuestros corazones por tu amor, porque le diste la oportunidad preciosa a Antonella y a Brandon de entregar sus vidas al Señor, a ti en esta hora. Yo te pido, Señor, que los bendigas y le des la alegría de vivir cada día tomados de tu mano, preparándose para tu segunda venida. También quiero pedir por todos aquellos que nos hemos puesto de pie, que alguna vez pasamos por las aguas del bautismo y sellamos nuestra vida con Jesús. Señor, son tantas las piedras y tantos los tropezones que queremos pedirte perdón por nuestros errores, por nuestras flaquezas, por haberte fallado, y pedirte el perdón para sentirnos limpios, para sentirnos puros, para sentirnos más hijos tuyos. Como el hijo pródigo que vuelve al hogar, con ese deseo de ser aún el más pequeño de todos, pero finalmente estar dentro del hogar. También quiero pedirte por los que pasaron aquí adelante primero y decidieron sellar su vida contigo a través del bautismo en algún momento este año. Te quiero pedir, Señor, que tú los sostengas, los cuides, los protejas, les muestres tu gloria y le des tu gracia. Pero también quisiera en esta oración de altar incluir a nuestros seres queridos que no están a tus pies, que por algún motivo, quizás causa nuestra o no, decidieron alguna vez apartarse del camino sagrado.
quiero pedirte, Señor, que actúes en ellos, que los toques de alguna forma para que ellos puedan darse cuenta que necesitan volver. Quizás en este momento no estén haciendo cosas correctas. Te pido que los preserves del pecado, pero que les des cuenta que alguien está orando por ellos para que vuelvan a tu casa, a tus brazos y a tu reino. Sean hijos, sean esposos, esposas, yernos, nueras, tíos, primos, abuelos, padres, madres, aquellos seres queridos que hoy deseamos que estén, queremos invitarlos para que vengan. Danos a nosotros la capacidad de invitarlos, pero toca tú sus corazones para que acepten. No solamente venir, sino también entregarse a tus pies. Padre, gracias por esta hora y gracias por este altar que tenemos para abrir nuestro corazón a ti. Y gracias por recibirnos con los brazos abiertos. En el nombre de Jesús. Amén.